Hola chicos, ¿qué tal? Hoy tenemos tres rectas representadas gráficamente aquí. Como podéis observar, tenemos esta recta que es horizontal, es una función constante, y luego tenemos estas dos rectas más en las que nos está pidiendo el ejercicio que calculemos la ordenada en el origen de cada una de ellas y además la ecuación de cada una de las rectas. Entonces, para poderlo hacer, tenemos que partir del tipo de ecuación de la recta igual a m por x más n. ¿Por qué escojo esta? Ya sabemos que hay más rectas. La recta de una ecuación se puede representar de varias formas. A nosotros nos es más fácil trabajar la de esta porque la n es el término independiente, será la ordenada en el origen. Y la ordenada en el origen, nosotros ya sabemos que es la intersección, el punto de corte con el eje de la y. Entonces ya empezamos a ir buscando los datos, tenemos que buscar la pendiente de cada una de las rectas y la ordenada en el origen de cada una de las rectas, para poder buscar y llegar a completar la ecuación de la recta. Para calcular la ordenada, si trabajamos por ejemplo la primera recta, para trabajar su coordenada, la ordenada en el origen, nosotros sabemos que es el punto de corte con el eje de la y, que sería el punto menos 1. Aquí tenemos el 0, por encima del 0 estarían los positivos del eje de la y, por debajo del 0 los negativos. Si está cortando en este punto concreto, será el punto menos 1. Entonces, de la recta de esta primera recta, su ordenada en el origen es el número menos 1. Y su pendiente, cuando es horizontal, cuando es una función constante, no tiene inclinación, y al no tener inclinación, la pendiente nos indica la inclinación. Como no tiene inclinación, quiere decir que su pendiente es 0. Entonces, una vez que ya tenemos la ordenada en el origen y la pendiente, ya podemos calcular la ecuación de la recta. Y la ecuación de la primera recta sería, voy a borrarlo y ponerlo bien. Ya tenemos la primera recta, su ecuación sería igual, al no tener m, 0 por x, 0, y solamente colocamos la ordenada en el origen, que es menos 1. Y ya tendríamos representada la ecuación de la recta, esta que nos encontramos aquí, la recta de color dibujada en negro. Su ecuación sería igual a menos 1 y su ordenada en el origen sería el menos 1, porque el ejercicio nos está pidiendo que calculemos la ordenada en el origen y también la ecuación. Si nos vamos a la segunda recta, esta de aquí, que está en color rojo, si buscamos la ordenada, o sea, el punto de corte con el eje de la y, sería el punto, aquí tenemos el 0, menos 1, menos 2. Sería el número menos 2. Corta el eje de la y en el punto menos 2. Y ahora, para calcular la pendiente de la segunda recta, la pendiente se puede calcular de dos formas. Lo vamos a hacer de las dos formas y ya ustedes elegir la forma que más fácil o mejor la entendáis. Para calcular la pendiente no es más que un cociente entre la y la x, o sea, entre el eje de la y el eje de la x. El eje de la y tenemos que trabajar lo que sube o baja de y en el eje de la y en el eje de la x tenemos que observar lo que avanza en el eje de la x. ¿Eso qué quiere decir? Si nos estamos fijando en la recta esta, elegimos dos puntos, los puntos que veamos más claros. Aquí estamos viendo este punto y este punto. Si observamos, tenemos que ver, aquí arriba sería lo que sube, en este caso es lo que sube porque la función es creciente. Si la función fuera decreciente, sería lo que baja desde un punto hasta el otro. Aquí nos fijamos en el eje de la y y vemos lo que sube en el eje de la y para llegar desde este punto hasta este punto. Si estamos en estamos subiendo dos unidades para llegar a este punto, siempre observando el eje de la y. El eje de la y estamos viendo 1 y 2, quiere decir que sube 2 unidades y
avanza en el eje de la X, para llegar desde este punto hasta este punto, está avanzando otras 2 unidades, 1 y 2. Es simplemente ver lo que sube, que está subiendo 2 unidades en el eje de la Y, y lo que avanza en el eje de la X. Está avanzando 1 y 2. El cociente, la solución que nos dé, será la pendiente de esta recta de color rojo. 2 entre 2 sería 1. Y ya tendríamos calculada la pendiente de la recta. Otra forma es, si ya conocemos estos puntos, trabajamos con sus puntos. El punto, vamos a llamar el punto A, que este punto sería para x0 y menos 2. Y el punto B, este lo vamos a llamar A y este lo vamos a llamar B. Y el punto B tiene de coordenada para x1, 2 y 0, para x2 y 0. La forma es trabajándola de y sub 2 menos y sub 1 con esta fórmula, x1 menos x sub 2. Perdón, x sub 2 menos x sub 1. O sea, este menos este. El segundo punto menos el primer punto. X sub 2 menos x sub 1. Si este lo trabajamos como si fuera el primer punto, esta sería la x sub 1 y este sería la y sub 2. Esta sería la y sub 1. O sea, la x del primer punto y la y del primer punto. Y este sería la x del segundo punto y la y del segundo punto. Y ya tendríamos sus coordenadas. Esto lo estuvimos trabajando en el capítulo anterior. Si necesitáis un poquito de más repaso, os vais al capítulo anterior. Arriba os dejo en la tarjeta en el que está explicado más despacio para que lo entendáis mejor. Aquí ya simplemente es colocar los datos. El y sub 2, que sería 0, sería 0, 0 menos 2, partido 2 menos 0. Y nos daría 2 entre 2, que sería 1. Como veis, llegamos a lo mismo, hecho de una forma o hecho de otra. De la forma que más fácil os resulte, lo podéis trabajar. Entonces ya tenemos los datos que nos hacen falta para buscar la ecuación de la segunda recta. Y la ecuación de la segunda recta sería y igual a la pendiente, que es 1 por x, que sería x, más la ordenada en el origen, que en este caso sería el número menos 2. Y ya tendría la ecuación de la segunda recta. Para calcular la ecuación de la tercera, hacemos lo mismo. La ordenada en el origen sería el punto de corte con el eje de la y. De la tercera ya nos vamos a la recta verde. Aquí tendríamos el número 1. Corta en el eje de la y en el 1. Ya tenemos la ordenada del origen, que es el 1. Aquí tendríamos la ordenada del origen de la segunda recta y aquí la ordenada del origen de la tercera. Y su pendiente, la pendiente de la tercera sería, cogemos 2 puntos, estos que son más claros, y vemos lo que sube, porque arriba es el cociente de la y entre la x. Entonces, lo que sube o baja en el eje de la y para pasar desde un punto hasta el otro punto. Vemos que sube 1. Entonces esto sería 1 entre lo que avanza en el eje de la x para llegar desde un punto hasta el otro. Desde este punto hasta este punto avanza 3 unidades. Partido 3. Directamente me saldría el 1/3. Ya tendría la pendiente. Si lo hago con los puntos, ya lo intentáis, lo hacéis, cogéis este punto que sería menos 3, 0 y este punto que sería 0, 1 y aplicamos esta fórmula y tenemos que llegar a 1/3 igual. De aquí ya sacamos la ecuación de la recta 3, que sería 1/3 por x, 1/3 por x más la ordenada en el origen, que es 1. Y ya tendríamos la tercera ecuación.
calculada, que es lo que nos está pidiendo, que calculemos las 3 ecuaciones de la recta y la ordenada en el origen de cada una de ellas. Bueno, yo creo que lo habéis entendido. Hasta aquí el vídeo de hoy. Como siempre, seguimos aprendiendo y avanzando juntos y nos vemos en la siguiente clase. Hasta luego.